Pero como siempre, dentro de este tema hay dos palabras sumamente importantes para desarrollar el mensaje de la palabra en esta tarde, y es la palabra perseverando y la palabra llamada. Si usted se va al diccionario y usted busca lo que es perseverar, es cuando usted insiste, cuando usted intenta algo una y otra vez hasta poder llegar a su objetivo. Decimos que una persona es perseverante cuando tiene un objetivo y no lo logra, pero vuelve e intenta hasta poder llegar a la meta que esta persona tiene. Y usted se preguntará por qué perseverando en el llamado y por qué esta lectura bíblica del libro de Hechos capítulo 16. Si usted ha leído esta historia, que la gran mayoría la conoce, sabe quién es el apóstol Pablo, cómo Dios fue trabajando en ese hombre de Dios para que él pudiera cumplir esa palabra que Dios había depositado sobre él. Todos sabemos que Pablo fue una persona que fue instruida bajo los pies de Gamaliel, una persona que tenía mucha sapiencia, mucho conocimiento de la palabra del Señor. Y en un principio, cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, él creía que estaba haciendo las cosas bien, hasta que el Señor mismo se le reveló. Todos sabemos esa bella historia donde se dice que Pablo iba en un caballo y la voz del Señor le habló, y ahí inmediatamente la vida de Pablo comenzó a ser transformada porque tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Fue diferente. Inmediatamente se encontró con el Señor, cambió la perspectiva de lo que él pensaba que era el Evangelio, de cómo él miraba el Evangelio. Entendió que había un Señor que vino del cielo y que vino a morir y que vino a redimir a todo aquel que había pecado. Y ahí comenzó ese Evangelio que nosotros disfrutamos, ese Evangelio precioso de la gracia. Aleluya. Pero hay algo que usted tiene que ir mirando durante este trayecto, cómo Pablo fue preparado, cómo Dios lo preparó, cómo se apartó, cómo fue elegido por el Espíritu Santo para que él llevara esta encomienda de predicar este Evangelio. Todos sabemos que tuvo muchísimos ataques, pero elegí este ataque, este especial. Para mí este ataque es un ataque especial, porque no es fácil para ninguno de nosotros ni siquiera ir a un destacamento. Es desagradable para aquellos que tenemos vehículos solamente que la policía no pare y a veces nos dé un maltrato, nos hable como que si fuéramos cualquier persona. A veces tú le enseñas tus documentos de que están al día y ni así te quieren dejar tranquilo. Todo el que tiene vehículo es así, lo paran y comienzan a buscarte, sí, préstame la licencia, déjame ver el seguro, déjame ver la matrícula. La matrícula tiene un número que no se ve, pero se ve. Momento desagradable. Pero yo quiero que usted piense en este momento de que un hombre de Dios que andaba sanando, que andaba siendo usado por la presencia del Espíritu Santo, que portaba la presencia de Dios en su vida, que andaba haciendo milagros, que no andaba haciendo nada malo, que andaba manifestando esas sanidades que el Señor manifestó, y que lo metieran preso por predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Hay algo sumamente importante que yo quiero que usted identifique y que usted piense en esta mañana, y es a qué Dios lo ha llamado a usted. A mí me gustaría que usted piense a qué Dios lo ha llamado. Yo quiero que usted se detenga y que mire a qué Dios lo llamó.
¿Usted cree que Dios lo llamó? ¿Usted cree que usted está sentado ahí, que Dios lo llamó a estar sentado ahí? Cuando hay tantas cosas que hacer dentro de nuestro amado pueblo, no voy a decir ni siquiera dentro de la iglesia. Es la necesidad que tenemos hoy en día, la hambre que tiene el mundo de que se le presente a Jesucristo, el hambre que tiene la juventud, de que cuando ven a un joven que es diferente, a veces se quedan asombrados con uno y tú dices, pero yo no he hecho nada para que estén asombrados conmigo. Y es que tú estás reflejando a Cristo y eso solamente impacta a los demás. Amén. Yo quiero que tú pienses a qué Dios te llamó, cuál es el llamado, cuál es el talento que tú tienes. Quizá tú tocas la batería, quizá tú tocas el piano, quizá tú adoras a Dios, quizá tú predicas, pero quizás tú enseñas, quizás tú tienes el talento de los niños, que no todo el mundo que tiene ese hermoso talento. Y me sorprendió esa chica, esa niña, que Dios bendiga a esa muchacha con ese talento tan tremendo, con la propiedad que se paró, como leyó, wow, Dios mío. Pero si no hay una gente que esté detrás de ella, no hay un líder, una líder, esa pastora de niños se le puede llamar, porque es que no todo el mundo tiene ese talento. Si no hay esa persona, ¿cómo va a crecer esa niñez así dentro de la iglesia? Pero yo quiero que tú pienses que tú tienes, porque a veces llegan momentos que nosotros nos descuidamos y que nos olvidamos de qué es lo que tenemos de parte de Dios. Amén. Aleluya. A veces los afanes nos envuelven tanto que descuidamos el don o el talento que el Señor nos ha dado, y tenemos tiempo con un talento empolvado, con un talento frío, con un talento que no se mueve. Y yo creo que la mañana de hoy el Señor ha venido a decirte que tú tienes que perseverar en eso que Dios te ha dado, que tú tienes que mover eso que el Señor ha puesto en tu mano, que tú tienes que bendecir a alguien con eso que Dios te dio. Tú tienes que identificar qué es lo que tú has dejado de hacer para Dios. No para el pastor, no para la iglesia, porque yo le confieso que hay momentos que uno en la iglesia es líder y uno dice, oye, yo voy a ser líder, pero voy a hacerlo porque el pastor o alguien se me acercó a pedirlo. Yo lo he hecho. Claro, no se preocupe, que el primero que me voy a incriminar soy yo. Pero luego la madurez te va haciendo entender que quizás las cosas no se hacen porque los líderes de la iglesia te lo pidan, sino que se hace para que el nombre del Señor sea glorificado y la iglesia de Cristo pueda crecer. Aleluya. Identifica en esta mañana cuál es tu llamado. ¿Cuál es ese don? Haz una retrospectiva ahí en tu mente. Piénsalo. ¿A qué fue que Dios te llamó? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Cuál fue la primera palabra que Dios te dio? ¿Qué fue eso primero? ¿Qué fue eso que Dios te llamó, que tú has dejado, que comenzaste a hacerlo, pero la dificultad te llevó a dejarlo? Quizás los inconvenientes. Señores, todo el que tiene un llamado va a tener inconvenientes. Todo el que tiene un llamado poderoso de Dios se le va a levantar. El enemigo se le va a levantar. Va a haber guerra. Nada es fácil en esta vida. Amén. La salvación es gratis, pero tenemos que pelear esa salvación. Amén. Aleluya. Gloria. Y voy a tomar un ejemplo, y este segundo punto lo vamos a cruzar. Que hay que perseverar en la palabra que Dios nos dio para seguir creciendo en el llamado.
Y a mí me encanta, hay un joven dentro de mi iglesia que yo a veces le jalo las orejas, que a veces me lo llevo conmigo a predicar, y cuando llega a las iglesias, y llega a una iglesia como esta, dice, wow, qué bonita y grande la iglesia. Y la gente, cuando tú estás bendecido, solamente ve tu estado, pero no conoce la trayectoria de donde Dios te sacó. La gente, cuando ve que tú tienes un buen vehículo, solamente mira el vehículo que tú tienes, pero a veces no sabe qué tanto te costó para tú llegar a tener ese vehículo. Y qué buen ejemplo. Y creo que cae, el Señor sabe todas las cosas, porque la gente a veces ve a los pastores y ve las iglesias hermosas y ve gente que tiene llamado, pero no conoce cómo ese llamado comenzó a florecer en la vida de un hombre y de una mujer de Dios. Cómo comenzaron a caminar creyendo en una palabra y perseverando en el llamado que Dios le había dado. No conocen de dónde Dios los sacó, cuáles eran sus necesidades, cuáles fueron sus dificultades, y solamente miran lo que está hoy en día. Déjame decirte algo, iglesia, en esta tarde, y es que el hombre de Dios debe de ser perseverante para poder ver la palabra que Dios depositó sobre su vida. Aleluya. El Señor te va a dar una casa. Hay gente que se sientan a esperar. No trabaje para que tú veas. Hay gente que Dios se la regala. Eso, yo no dudo eso. Yo he testificado aquí que mi papá es un hombre de mucha fe. Y la casa donde vive mi papá, él andaba buscando una casa y dijo, mire, esa casa me gusta. Y iba con un varón y el varón le dijo, varón, pues esa casa es suya. Y mi papá dijo, yo no tengo ni un peso. Y lo menos que mi papá se imaginaba era que el varón conocía al dueño de la casa y fue y le dijo que había un varón de la iglesia que necesitaba esa casa. Y él le dijo, bueno, pues yo se la voy a vender. ¿Y cuánto costaba? Creo que en ese tiempo costaba 300 y pico de miles, casi 400,000 pesos. Y el hombre le dijo, dígale que me traiga 100,000 pesos, que yo me voy a mudar y se la voy a dejar. La perseverancia conlleva una acción, conlleva una fe. Conlleva el creer en lo que tú estás haciendo para Dios. No es sentarse a esperar. Dice que la fe sin obra, ¿qué es lo que es? Entonces no sé por qué mucha gente se sienta a esperar que el maná le caiga del cielo cuando Moisés no está aquí. Hay una perseverancia. Tú tienes que perseverar en ese llamado, en esa palabra que Dios te dio. Si Dios te llamó a ser pastor, tú no tienes que tener una iglesia grande. Si Dios te entregó ser líder juvenil, tú no tienes que tener 1000 jóvenes. Comienza con lo que tú tienes, que Dios va a ir agregando lo que te falta. Te va a ir dando la juventud que la iglesia requiere. Te va a ir dando los talentos que necesita la sociedad juvenil. Lo que necesitamos es gente que persevere en el llamado que Dios ha depositado sobre ellos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí yo siento que hay... miren, esto es grande. Yo siento que mucha gente han perdido la consistencia. Ahí sí. Como que han bajado. Hay veces como que uno baja el ritmo. Oh, pero eso es normal. No crean que yo lo estoy atacando. ¿Y cuántas veces yo no he bajado el ritmo? Y yo mismo me tengo que decir, quizá, pero tú has bajado mucho, mira, el trabajo te está arropando mucho. Y déjenme decirle que yo
tengo trabajo corrido. Hay gente que me ve predicando y no me lo cree. Yo tengo trabajo, yo me levanto a las 7 de la mañana, empujones, porque tengo que llevar a los niños a la escuela. Tengo esa labor. Gracias a Dios que a veces la sierva me deja uno cambiado y bañado, porque cuando lo tengo que cambiar y bañar los dos, ay Dios mío, eso es terrible. Los otros días la niña cuando la bañé, que iba a buscar el varoncito para bañarla, la encontré tirada en el piso. Y yo, bueno, Jehová, tú me lo diste, dame la fuerza. Ay, aleluya. Y la gente me ve aquí, me levanto a esa hora, y cuando dan las 6 de la tarde, yo soy psicólogo escolar de profesión, trabajo en un liceo nocturno. Cuando acabo mi labor diurna, entonces en la noche me tengo que ir a la escuela a las 6 de la tarde, entrar a la escuela a trabajar hasta las 9:30 de la noche. Y llega un momento que la intensidad en el día va fuerte. Trabajo con mucha gente y hay veces que tengo que decir, espérate, que vamos demasiado cargados. Yo necesito 2 días, 3 días tranquilo con el Señor, tirado en el altar, tirado en el cuarto, con mi Biblia en el pecho, con un celular oyendo palabras de Dios, adorando a Dios, porque necesito bajar la intensidad de la vida. Amén, gloria a Dios. Digo porque a veces nos afanamos mucho por lo material y nos afanamos poco por lo espiritual. Amén, gloria a Dios. Y creo que dice la palabra que si en lo poco tú le fuiste fiel a Dios, en lo mucho Dios te va a poner. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que tuve gente dentro de la iglesia que a veces no llegan a lo mucho porque en lo poco no le dan al Señor. Amén. Bendito es tu nombre. Oh, pero si tú no des lo poco, lo mucho tú no vas a dar. Aleluya. No cuando yo tenga, déjese de eso. Si usted no da cuando tiene poco, usted no va a dar cuando tenga mucho, porque usted... Hay que perseverar en el llamado. Usted tiene que disponerse, hay una disposición. Pero usted quiere que Dios baje del cielo y le agarre los 2 pies para que usted haga lo que usted tiene que hacer en la obra de Dios. Es una disposición que usted tiene que tener dentro de su corazón. Señores, mire, cuando yo pienso en que Dios tiene algo conmigo y que en algún momento yo que lo pienso, mire, cuando Dios me lo recuerda, me dice, Isaac, yo te estoy dejando, pero tú sabes que en algún momento vas a tener que venir. Y a mí se me salen las 2 lágrimas. Y yo digo, bueno, sí. Aleluya, gloria a Dios. Y le digo, yo estoy dispuesto, Dios, a hacer lo que tú quieras en mi vida. Gloria a Dios. A veces lo pienso y digo, oye, es difícil tú decirle a Dios que tú estás dispuesto, porque cuando tú estás dispuesto a hacer lo que Dios quiera contigo, tú tienes que estar dispuesto a dejar lo que sea. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que sea. Amén, aleluya. Tienes que perseverar en ese llamado. Amén. En esta tarde el Señor te está llamando a perseverar en esa palabra que Él te dio para que tu llamado pueda crecer. La gente que no persevera no crece. Si tú no perseveras en eso, si tú no insistes en eso que Dios depositó en ti, tú no vas a crecer. Por eso es que a veces vemos ejemplos dentro de la misma iglesia de que gente llegan de último, pero esa gente asume el llamado. Amén. Esa gente quiere colaborar. Esa gente quiere bendecir. Esa gente quiere hacer lo que otros no hacen. Esa gente se sacrifican. Aleluya, gloria a Dios.
Esa gente aceptan el llamado que otro no quiere aceptar. ¿Tú quieres ser líder? Sí, yo quiero que sea barrer la iglesia. Hay gente que llegan con un deseo a la iglesia que aunque sea quieren barrer, quieren desempolvar los asientos. Y tú dices, pero ¿y qué fuego es? Y dicen en algún momento se le va a apagar, pero no se le apaga. Aleluya, gloria a Dios. Y comienzan barriendo, comienzan desempolvando, pero quizá lo menospreciamos nosotros mismos porque vemos que quizá no cuentan con un conocimiento calificado, con una mente abierta, con un entendimiento profundo, pero Dios ve que tienen el deseo de agradarle y Dios dice, voy a depositar sobre ellos sabiduría y lo voy a mover de nivel porque han sido persistentes y ellos quieren hacer mi obra. Amén. Perseverancia, y tú ves a gente que llegaron hace mucho tiempo, pero que están corriendo como que si tuvieran mucho tiempo dentro de la iglesia. Algunos se ponen guapos, pero yo me alegro. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú no quieres hacer algo, Dios toma a otra persona para que lo haga por ti. Tú dirás, no, pero Dios no tiene plan B, Dios no tiene plan C. No, Dios es un Dios de propósito y Él necesita cumplir el propósito de la iglesia. Y si tú no quieres, Dios va a utilizar a otro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la realidad. Amén. Voy a tocar este último punto y voy a entrar a la historia que iniciamos. No le tengan miedo a las cárceles profundas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque relata esta historia que Pablo y Silas venían de eso. Y dice que cuando lo agarraron preso, le dijeron al carcelero, entra en la cárcel más profunda. No le dijeron que lo pusieran adelante. No. Al fondo, a la derecha, a la izquierda, y allá donde no entra ningún sonido, allá es que lo queremos. Gloria a Dios. A veces el enemigo va a querer encarcelarte. El enemigo va a querer robar tu fe. El enemigo va a intentar robarte tu ánimo, robar tu perseverancia. El enemigo va a querer robarte el llamado. Sí, porque yo que soy joven, cuando uno es joven y hace algo mal, a uno le da como vergüenza volverlo a hacer otra vez, porque tú tienes el temor de que te vuelva a quedar mal. Yo me imagino que para un caballero, para una dama también debe de ser sumamente difícil. Entonces el enemigo lo que hace es que te encarcela y te pone una cárcel mental. Tú no lo puedes hacer. Te lleva al extremo, porque todos los extremos son malos, ¿no? ¿Verdad? Amén. Hermana, para que predique, yo no sé predicar, mira, yo me pongo nervioso. Allí en mi iglesia sucedía algo con una dama, y era que no cogía una oportunidad, difícil de que cogiera una oportunidad, y ella como que no habla muy bien. Y cuando dio el primer mensaje de la palabra, la iglesia se quedó con la boca abierta así. Aleluya, gloria a Dios. Y la mujer, Dios la usó de una manera terrible. Ministró, dio una palabra poderosa, profética. Y el Señor te dice, y todo el mundo con los ojos así. Y como ella era muy tímida, fue y volvió y se sentó como que si no hubiera hecho nada. Y todo el mundo, wow, pero no sabíamos que el hermano fulano. Y yo mismo que estaba allí, no, pero es verdad que el Señor se tiene la cosa guardada, porque es tremenda mujer de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia que el enemigo lo tiene en la cárcel allá, engañándolo, diciendo que no lo hacen bien. No, tú no puedes predicar, que tú no lo haces bien. No puedes pararte a orar en público, porque no, lo que pasa es que tú no hablas bien, la gente se va a fijar en tu léxico. ¿Y cómo tú vas con un micrófono para adorar a Dios?
pero tú cantas feo. Señora, hasta yo que canto feo de vez en cuando el coro de adoración está cantando. Aquí ustedes saben que yo doy mi cantadita y la gente cree que yo canto, pero mentira. No le temas a las cárceles profundas. El enemigo lo puso allá atrás en el fondo. Hay gente que Dios lo tiene, el enemigo lo tiene bajo un yugo de depresión, que creen que no van a poder hacer nunca nada bien. Perdieron un amigo y el enemigo lo entra en una cárcel y lo lleva a una cárcel profunda, donde creen que no van a salir de ahí, donde las circunstancias se le hacen tan difícil que creen que no van a perseverar nunca en su llamado, donde la necesidad económica lo ha llevado a un nivel que han dejado de creer en Dios. Una necesidad tan profunda que estar en una cárcel que creen que no van a haber salida, pero te tengo noticias, como dicen los predicadores en esta tarde. Y es que mientras más profunda sea la cárcel donde tú estás, más glorioso y más maravilloso va a ser el milagro de Dios. Porque Dios va a hacer que la cárcel se abra allá en la profundidad donde tú estás. Oiga, el carcelero que lo iban a meter, pero digan, métanlo allá en lo más profundo. Pero hay algo que Pablo y Silas fueron perseverantes. Dice la Biblia que nunca dejaron de alabar a Dios, nunca dejaron de confiar en el Señor. Ellos dijeron, nosotros estamos presos, pero nuestra alma está libre para bendecir al Señor, no importando la circunstancia en la que nosotros estemos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre para siempre. Allá en lo profundo, sigue persistiendo. Amén. Gloria a Dios. Sigue siendo persistente. Amén. Señores, los llamados grandes comenzaron pequeños. Las iglesias grandes comenzaron pequeñitas. Amén. Gloria a Dios. Pregúntele a Rudy Gracia, pregúntele a Juan Carlos Harrigan, que comenzaron pastoreando en sus casas, con un grupito de 7, de 8 gente, haciendo células. Pregúntele a esa gente que tiene iglesias grandes, que comenzaron de abajo, desde cero. ¿Cómo comenzaron? Tú que estás emprendiendo algo, tú que Dios te ha llamado en algún ministerio, que Dios te ha llamado a hacer algo para Él, persiste en lo que Dios te llamó. Amén. Gloria a Dios. No sueltes. No lo sueltes. No sueltes el llamado. Gloria a Dios. No sueltes el llamado. Yo iba a predicar bajo el tema no sueltes el llamado y el Señor me cambió el tema, pero aquí hay gente que han pensado que van a soltar lo que Dios le dio, y el Señor me daba a entender de que había personas que estaban por soltar el llamado, por soltar dones, por soltar ministerio. Y en esta tarde yo vengo a decirte de parte de Dios que es tiempo de agarrar con más fuerza lo que el Señor puso en tu mano, porque la gloria venidera será mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que el enemigo quiere que tú sueltes. Eso el enemigo quiere que tú dejes de colaborar. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú dejes de aportar, que tú dejes de hacer lo que tú haces en la iglesia. El enemigo quiere desanimarte. El enemigo no te quiere ver ahí sentado o ahí sentada.
El enemigo lo que quiere verte como un muñeco o como una muñeca allá en el mundo. Y nosotros no le vamos a permitir al enemigo que se burle de nosotros en la cara. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Así que estará ahí. Oh, aleluya. Dios llamó a la iglesia a ser victoriosa. Amén. Quisiera que el del piano me ayude, que yo estoy terminando. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Tú eres maravilloso, mi Dios. Aleluya. No hay nadie. Tú no puedes soltar lo que Dios te dio. Amén. Gloria a Dios. Lo que Dios te dio, te lo dio a ti. Amén. No se lo dio a otro, porque muchas veces queremos pasar la responsabilidad. Señor, pero mira a fulanito que lo hace mejor que yo. La gente que son como Moisés. Mira, Señor, Moisés, tú vas ante Faraón. Señor, pero él estaba hablando bien y se rayó. Pero yo soy tartamudo. Pero Moisés, tú estás hablando bien ahora mismo. No. Busca a otro para que haga eso. Por favor, provéete de otra gente para que haga eso que tú pusiste en mi corazón. Deja de estarle diciendo a Dios que busque a otro. Amén. Porque tú sabes que Dios te eligió a ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dios te eligió a ti. Amén. Aleluya. Dios no eligió a otra gente, te eligió a ti, te delegó una responsabilidad a ti. Gloria a Dios. Yo estoy hablando con gente que sienten el peso en su corazón de lo que Dios le dijo que tenían que hacer. Yo estoy hablando con gente que ellos saben la responsabilidad que Dios le ha delegado y ellos saben que han dejado de perseverar en eso. Estoy hablando contigo, Dios está hablando contigo en esta tarde. Gloria a Dios. Yo estoy hablando con gente que quizá están en necesidad económica, que quizá tienen una crisis emocional. Dios te delegó una responsabilidad a ti. Camina como quiera, avanza. Amén. Gloria a Dios. Persevera, porque Dios no te ha dejado ni te va a dejar solo ni sola. Persevera, porque quizá ahora estás en un momento de angustia, pero viene un momento donde el valle de lágrimas va a pasar y la bendición de Dios va a ser florescente para tu vida. Pastor, ayúdame a tocar a esa mujer. Ay, Dios mío, qué lindo tú eres.